Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida de parte de la Red de Enlace y Apoyo Laboral, la Red de Contacto Alumni, a su ciclo de conferencias que pretenden establecer vínculos afectivos y asertivos entre la universidad y sus graduados. Desde Alumni generamos estos espacios permanentes donde los graduados participan de forma proactiva en la vida universitaria con sus compañeros, profesores, facultad y universidad, trascendiendo y validando su papel como miembro de la comunidad educativa de la Universidad Cooperativa de Colombia. Es así como en un proceso continuo de crecimiento y desarrollo, apoyados por la Red de Enlace y Apoyo Laboral, REAL, y la Red de Conocimiento, facilitamos la continuidad del proceso de formación a partir del interés específico de los graduados, quienes establecen líneas de formación y actualización a través del portafolio de capacitación que el día de hoy nos ofrece la charla Educación Virtual, Prolongación de la Palabra y el Corazón. Agradecemos la asistencia de las diferentes sedes de la Universidad Cooperativa y demás invitados que el día de hoy nos acompañan. Le damos la bienvenida a la profesora Andrea Juliana Pedraza Contreras, magíster en Educación con mención en Pedagogía, Perú 2017. Egresada de la Universidad Industrial de Santander, licenciatura en Español y Literatura. Y a la profesora Dayana Suta Acuña, licenciada en Español y Literatura, diplomada en Procesos de Escritura para la Educación Superior y magíster en Pedagogía de la Universidad Industrial de Santander. Sin más preámbulo, profesoras, la sala es suya. Buenas noches a cada uno de los participantes, a cada uno de los que nos está acompañando en esta noche. Bienvenidos. Bueno, más que todo, junto con mi compañera Dayana Suta, como la presentaron, somos docentes tanto de la educación básica como de la universitaria. Y venimos a compartir más que todo una reflexión que hemos estado realizando durante este año en cuanto a la educación virtual en tiempos de pandemia. Porque como ustedes saben, la educación virtual la tenemos desde hace muchos años, ¿cierto? Pero, ¿qué ha pasado con la educación virtual en este? ¿Quiénes son los que apelaban o quiénes apelaban a la educación virtual, ¿no? Y quienes no lo hacían, ¿por qué no lo hacían? Entonces, desde esa perspectiva ya empezamos también, o todos nosotros, podemos hacernos preguntas que nos lleven a estas reflexiones, ¿no? Entonces, ¿por qué los cambios? Y no solamente en el ámbito académico, en la universidad, en el colegio, con los estudiantes, con los jóvenes, con los niños, con los adultos, con los que están realizando en este momento un posgrado, sino con quienes laboramos, con quienes no solo laboramos, sino que estudiamos y tenemos a su vez una familia, y que ello sea, antes salíamos de nuestra casa a trabajar a la universidad y parecía como si nos desvinculáramos de un lugar a otro, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entre comillas. ¿Y qué ha pasado en este tiempo de virtualidad? En ese tiempo de pandemia, en el que la mayoría de las personas, en nuestro caso como maestros, estamos en casa con nuestros hijos estudiando y haciendo otras labores en casa también. Daya, ¿me colabora con la siguiente diapositiva? Entonces, ¿qué ha emergido en la educación virtual en tiempos de pandemia? Pero yo sé que ustedes aquí, la mayoría, son egresados. Entonces, preguntémonos no solamente qué ha pasado en la educación virtual, sino también Andrea,
Perdón, qué Señora, pena interrumpirla. Es que se le escucha un poco entrecortada. De pronto, si cierra su cámara, la podemos escuchar mejor. listo, listo. ¿Me escuchan mejor? ¿Me pueden escuchar mejor en este momento? Sí, señora. Sí, bueno, listo. Bueno, como Se les escucha estaba bien. comentando, bueno, muchas gracias. Si no somos estudiantes en este momento, sino profesionales ya en nuestros lugares de trabajo, o sea, ¿en dónde quedamos? Llegó la pandemia, la virtualidad remota en la educación, en nuestra labor, en nuestra casa. Entonces, hay quienes, si vemos las dos fotografías que están proyectadas, nos presentan dos escenarios distintos, pero al mismo tiempo tienen tienen elementos, y esos elementos en común son es la tecnología. Hay un computador, hay un celular en la mesa, pero la actitud de las personas que están frente a ese computador y frente a ese celular es distinta. Entonces, la virtualidad en este tiempo, ¿qué hizo en cada uno de nosotros? ¿A qué nos está llevando? ¿A qué reflexión nos está llevando? Nos está llevando incluso a conocernos. Las situaciones cambian lo que somos o permiten y nos dejan ver qué es lo que hay en nosotros. Porque posiblemente en estas dos fotografías vemos a una mujer que está posiblemente con una taza de café. La vemos, al parecer, podemos inferir que es cansancio de una ardua labor de trabajo virtual, pero al otro lado vemos a un joven, a un muchacho enérgico frente a su computador tomando nota. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos el mismo ambiente? Entonces, ¿qué nos está pasando? Siguiente diapositiva, Daya. Hay un estudio, en una noticia del periódico El Tiempo, titulada Salud Mental, Clases Virtuales y Educación Superior. Un informe de la Universidad Javeriana señaló los retos contra la ansiedad en la pandemia. Pero sabemos que esta ansiedad no solo se ha visto en las clases virtuales, sino que también se ha visto en nuestros campos de acción. Porque no solamente los estudiantes, nosotros como maestros también, ustedes como profesionales en sus distintas disciplinas también. De pronto ahorita en este momento sitúense en ese lugar o en su disciplina, miren a sus amigos, traigan a su mente sus amigos, de pronto su familia, usted mismo. ¿Cómo ha sido esa parte emocional allí? Y ellos dicen, en el estudio que hizo la Universidad Javeriana y que publicó el periódico El Tiempo, dice, dado que muchos estudiantes, profesores y administrativos se sienten ansiosos y aislados por la coyuntura actual, las instituciones de educación superior podrían organizar eventos sociales usando plataformas en línea como Webex o Teams para compartir diferentes momentos como cafés, almuerzos, horas felices, clases de cocina y manualidades, espectáculos de talentos e incluso sesiones para conocer a las mascotas, entre otras actividades de interés. Se requiere esfuerzos para que los profesores y los estudiantes cambien su mentalidad y su comportamiento para mejorar la disposición y la adaptación al cambio. Para acá, si nosotros no somos estudiantes, somos profesionales, ubiquémonos allí. ¿Ha habido ansiedad? ¿Qué ha habido? Y si no ha habido, también es bueno. O sea, los dos
las dos panorámicas nos llevan a un punto en qué pasa con las personas que han caído en ansiedad y qué pasa con las personas que no. ¿Qué hay en las que no y qué hay en las que sí? Cambien su mentalidad. Fíjense que, no, eso, el anterior, Daya, todavía. Se requieren, se requieren esfuerzos, esto en cuanto a los campus universitarios, ¿cierto? Porque si vemos en las universidades, se han establecido durante años, por ejemplo, el deporte, la danza, la música, el teatro, ¿cierto? O sea, son espacios que las universidades han abierto para que los estudiantes tengan lugar bueno, como a otro tipo de esparcimiento, no sé, ahorita no me viene la palabra, como otros espacios para que no sea solamente lo académico, ¿sí? Pero en la virtualidad estos espacios, los deportivos, no se pueden abrir, el teatro, la música, porque no se pueden reunir. Entonces, aquí ya empiezan a emerger otras situaciones. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para generar ese de espacios? Entonces, por eso la Javeriana decía almuerzos, incluso conocer a la mascota, pero en nuestros sitios de trabajo, ¿qué se está dando? ¿Sí? Entonces también nos lleva a esta reflexión, esta nueva forma de vida, porque no solamente va a estar este año, sino no sabemos cuánto tiempo más la vamos a tener, pero necesitamos mirar qué está pasando, conocernos a nosotros mismos y saber hacia dónde vamos y saber cómo amenizamos también esta situación en la universidad, en el trabajo, en la casa y más ahora, porque tenemos la universidad, el trabajo, la familia, todo en casa, todo al tiempo. Y por ejemplo, los que somos unicanales en mi lugar, ¿no? Yo me iba para mi colegio, para la universidad y yo estaba allí, me desconectaba del resto. Acá es imposible desconectarse de él. Mamá, tengo que entrar a la plataforma, ¿cuál es eh, la comida, una llamada? Bueno, son tantas cosas al tiempo que necesitamos ya de otras alternativas también. Y pues esta situación nos deja ver también en qué otros aspectos debemos empezar a profundizar y adaptar a nuestra vida. Entonces, aquí lo que dice es, cambien su mentalidad y su comportamiento. Entonces, se requieren esfuerzos. Entonces, ¿qué tipo de esfuerzos nosotros como profesionales, como estudiantes, porque si también estamos trabajando y estudiando como egresados, entonces necesitamos qué debemos cambiar en nuestra mente y en nuestro comportamiento para mejorar la disposición de adaptación al cambio, porque es que estamos adaptándonos a un cambio. ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para adaptarnos a ese cambio? De modo que haya más apertura a absorber con mayor profundidad y con mejor actitud el trabajo y el estudio remoto. Porque es que tantas cosas al tiempo nos lleva también, puede llegar a desmejorar nuestra actitud frente al trabajo, frente al estudio, porque tenemos tantas tareas en un mismo espacio que nos llaman todas al tiempo, entonces debemos empezar a adaptarnos a estos cambios para que nuestra actitud no desmejore en ninguno de los espacios que en este momento los tenemos prácticamente en un mismo lugar. Para, para esto se puede trabajar con toda la comunidad educativa enviando mensajes y consejos. Bueno, entonces mirar qué alternativas nosotros podemos generar. Si usted es jefe en el lugar de trabajo, ¿qué alternativas podemos generar?
Si somos empleados, bueno, ¿qué podemos hacer cuando vemos a un compañero en cierta situación? Cuando veo a este familiar en esta situación, cuando veo a mi jefe con tantas situaciones al tiempo. La siguiente diapositiva, Daya, por favor. Entonces, ¿cómo me he sentido como estudiante administrativo y maestro en este tiempo de virtualidad remota? Y si no es estudiante o administrativo o maestro, en su profesión, ¿cómo se ha sentido en su profesión? ¿Qué ha ocasionado que piense o sienta de X o Y manera? Porque puede ser bien, pero puede ser que no. Puede ser que unos días sean grises, otros días veamos el rayo del sol. ¿Qué acciones he tomado frente a lo que pienso o siento? Entonces, en este momento los invito a que pensemos qué acciones he tomado o en qué pienso o qué siento, porque aquí estamos involucrando la razón y el corazón, porque nosotros tenemos una mente racional y una mente emocional. ¿A cuál de esas dos mentes estamos dejando actuar? ¿Apelo a la mente racional o a la mente emocional para accionar frente a las situaciones que se han presentado? Siguiente diapositiva, Daya. Aquí hay una dicotomía, ¿no? La dicotomía entre lo emocional y lo racional se asemeja a la distinción popular existente entre el corazón y la cabeza. Goleman, Daniel. Entonces, nosotros somos seres holísticos, nosotros no solamente somos razón, nosotros podemos saber mucha teoría, podemos apelar a la razón, a lo que aprendimos en la universidad, podemos apelar incluso a lo que dice Daniel Goleman acerca de la inteligencia emocional. Pero, ¿qué pasa si yo no basta con solo tener el conocimiento? Necesito también tener esa inteligencia emocional para las dos, como se ve ahí en la imagen. El cerebro está conectado al corazón, o sea, la razón, la mente emocional y la mente racional, debe haber un equilibrio entre las dos. Pero ¿qué pasa cuando llega la pasión? ¿Qué pasa cuando llega la siguiente diapositiva, Daya, por favor? Esa imagen me encantó, porque es el impulso, ¿no? Ahí se muestra. Cuando se tiene esas ganas de comer algo, se tiene esas ganas, por ejemplo, en este momento de salir a la playa o de salir y buscar un espacio y gritar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con lo que les decía ahorita? ¿Qué hacemos estamos en un mismo espacio, la familia, el trabajo, las múltiples circunstancias que se presenten, si hay otras tareas, si se estudia y se trabaja al tiempo y todo en un mismo espacio, ¿no? Entonces, ¿qué? Ahí está la razón versus la emoción. Hay un impulso. ¿Me dejo llevar por ese impulso o me detengo y pienso para poder accionar? Como cuando nos estamos cuidando, ¿no? En la alimentación. Es que tengo un antojo de lo que a usted le guste. Pero está al otro lado. No, pero es que usted tiene una meta y es mantener su salud, porque en este tiempo debemos comer, alimentarnos mejor para tener el sistema inmunológico, bueno, en la mejor forma. Pero el otro lado le está diciendo, no, pero mire esto. Y es un tire y afloje. Y más cuando aparece la pasión, ¿no? Porque la pasión, dice Goleman, cuando habla de la pasión, habla de la ira y habla de la lujuria. ¿Qué pasa cuando las diversas situaciones
Cuando no estamos acostumbrados a vivir en todos los ambientes en un mismo lugar, cuando el niño le habla, o cuando de pronto la esposa, el esposo le habla, o cuando si el novio o la novia lo llama, el trabajo, el jefe, eh, las responsabilidades, el estudio, el trabajo al tiempo. Llega usted un momento en el que puede surgir la ira. Y la pasión, las pasiones anulan completamente la mente racional y permiten que la mente emocional venga y le quite todas las razones a lo que deberíamos hacer. A mí se me han presentado en este tiempo, incluso en clase, situaciones que son de tomar acción en ese preciso momento, no en otro. Ya, tengo que accionar. ¿Y qué hago? Sí, entonces aquí entra en juego algo muy importante. Siguiente diapositiva, Daya. Todos sabemos por experiencia, dice Goleman Daniel, propia, que nuestras decisiones y nuestras acciones dependen tanto y a veces más de nuestros sentimientos como de nuestros pensamientos. Hemos sobrevalorado la importancia de los aspectos puramente racionales, de todo lo que mide el coeficiente intelectual para la existencia humana, pero, para bien o para mal, en aquellos momentos en que nos vemos arrastrados por las emociones, nuestra inteligencia se ve francamente desbordada. Cuando hay tantas cosas, ¿no? En este tiempo, yo les pudiese compartir asuntos personales, muy personales. Y les voy a contar así algo. Desde el año pasado he estado viviendo asuntos familiares, ¿no? Familiares, divorcio. Yo yo creía que tenía una familia muy estable y de repente mi esposo dice, no, me voy. Y ahí ya hay una situación. Luego llega la pandemia. Yo tengo un hijo y mi hijo estaba acostumbrado a ver a su mamá, a su papá en una familia que creíamos estaba bien conformada en cuanto a un ambiente propicio para el niño como pareja, que tal vez sabían cosas, pero todo se cae. Y para el niño este tiempo de pandemia fue muy duro. ¿Por qué? Porque emergió sentimientos de yo quiero ver a mi papá en la casa. El año pasado no, porque porque estaba en su colegio, porque estaba donde mi mamá mientras yo llegaba de trabajar, lo recogía, prácticamente que llegábamos a hacer las tareas y a dormir, entonces pues no le quedaba tiempo de extrañar el espacio de tener a su papá en casa. Pero ¿qué pasa? Entonces el niño empieza con unos comportamientos difíciles y ahí ya no solamente es lo que me había pasado a mí, el trabajo, la casa, sino no solamente yo debía mantener mis emociones, sino también mirar cómo manejaba las emociones del niño de 6 años. Entonces, en una clase con muchachos de la universidad este año, el niño llegó, su papá lo trajo y yo estaba en clase precisamente en ese momento y el niño cada vez que llegaba de ver a su papá, llegaba con sentimientos de tristeza y de rabia al mismo tiempo, porque no venía aquí a su casa. Entonces el niño entró y se desesperó al punto que mis estudiantes escucharon. Entonces yo les pedí disculpas a los estudiantes, ya vengo, fui, hablé con el niño, lo tranquilicé, regresé. ¿Y qué debía yo hacer en ese momento? Tomar una decisión. ¿Oculto lo que me está pasando o lo digo?
y les conté la situación, no de la manera como se las estoy contando a ustedes en este momento, pero les mencioné y continué mi clase. Entonces, con esto, les abro aquí también el corazón y esta situación de pandemia, esta virtualidad remota, ha traído también y ha sacado que debemos empezar a hacer, ¿no? Y por eso la reflexión. Esta reflexión surge también no solamente desde la teoría, sino de que hemos ido a la teoría para rescatar qué hacer, cómo hacer para vivir este tiempo. ¿Qué necesitamos? Entonces son nuevos retos que mi compañera Dayana Suta les seguirá comentando en un momento. Entonces, ¿qué necesitamos? Y es algo importante de la inteligencia emocional. Todas las preguntas que les hice hace un momento no se las hice por casualidad, sino que Daniel Goleman nos dice, necesitamos la siguiente diapositiva, Daya, por favor. ¿Qué necesito? Seguir desarrollando la inteligencia emocional. Siguiente. Autoconciencia. Les hice esas preguntas porque lo primero que nosotros debemos hacer es traernos a conciencia. ¿Qué necesito? ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Estoy dejando llevar más mi mente racional, mi mente emocional que mi mente racional? O sea, estoy dejando las pasiones. ¿Qué debo reforzar en la emocionalidad? Las dos van de la mano. Cuando llega el momento pasional, por ejemplo, cuando veo a mi hijo en esta situación, yo en clase, estamos compartiendo un espacio, mis estudiantes, ya los estudiantes entran a nuestras casas, ya sus jefes entran a sus casas, ya sus empleados entran a sus casas y no estamos perdón, eh, exceptos, bueno, ahorita se me va la palabra, de situaciones como estas. Y se las cuento porque es algo real y es a lo que nos hemos estado enfrentando, porque nuestros estudiantes no prenden sus cámaras. Porque tal vez no les avergüenza, por ejemplo, en el colegio donde nosotros laboramos, vemos casas de palo, ladrillo al aire, escasez, les da vergüenza. Entonces, necesitamos autoconciencia, manejo de nuestras emociones, ¿sí? Porque yo debía controlar la situación con el niño, porque yo debía darle la cara a mis estudiantes de la universidad y continuar mi clase. Empatía. Claro, una estudiante de la universidad, en la siguiente clase ella me pidió asesoría y me dijo, eran dos, y me dijo, ay, profe, yo entré antes porque yo le quería decir que yo estoy pasando por la misma situación que usted con su hijo. Hay empatía. El dejar ver o sea, la situación por la que estamos pasando no es mostrar debilidad, antes al contrario. Soy un ser humano, soy un profesional, sí, pero soy un ser humano también, a quien le pasan cosas en la vida. Pero aquí lo importante no es lo que nos sucede, sino cómo lo afrontamos, cómo afrontamos eso que nos sucede. Y generamos también empatía. Los estudiantes con mi situación, en el colegio también hubo una empatía. Ellos me veían a mí y yo de pronto era como muy hacia lo cognitivo, lo cognitivo, lo cognitivo, pero había poca empatía. Y con esta situación que me pasó a mí en la vida, muchos estudiantes y niñas que eran como conmigo así, ponían una barrera conmigo, después que se enteraron y porque yo abrí también les conté parte de mi historia, hubo una empatía y la niña dijo, profesora, si hay niñas, compañeras de este salón que se han querido quitar la vida porque sus novios las han dejado. Gracias por contarnos, porque si usted contó una familia y está aquí y se levantó, ¿por qué nosotras nos vamos a quitar la vida por un novio? Hay empatía, modelamos.
dejamos de ser ese allá arriba. Y también nos volvemos, si nosotros nos mostráramos tal cual somos, siendo profesionales en la casa, somos seres humanos, si nos permitiéramos, si fuéramos transparentes entre todos, nos comprenderíamos más, habría más empatía, habría una mejor acción dentro del campo laboral. El arte de las relaciones mejora en absoluto y la resolución de conflictos también. Y ya no le quito más tiempo a mi compañera, le doy paso a su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, buenas noches para todos. Pareciera curioso un poco que esta reflexión, más que una charla, es una reflexión, se diera a dos voces, pero considero que es pertinente en este tiempo de cambios porque el conocimiento funciona así, el conocimiento no está en las manos de una sola disciplina. Agradezco a mi compañera Andrea por haber dado esta apertura y ella que estaba hablando del presente, quisimos enlazarlo con el futuro porque ella ha dado una fotografía de lo que estamos viviendo en este momento, pero enfrentaremos nuevas realidades a partir del año que viene o cuando las modificaciones legales y de salubridad empiecen a funcionar. ¿Y qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después de todo esto? Pues la respuesta no la tengo yo y no la tienen muchos especialistas porque el futuro de hoy se llama incertidumbre. Nos estamos moviendo sobre una incertidumbre. ¿Y qué define este concepto? ¿Cómo se define la palabra incertidumbre? Cuando lo busco en la Real Academia Española, habla de la falta de certeza, la falta del tener lo cierto. Cuando yo tengo certeza, tengo un conocimiento seguro y claro de algo. Sé hacia dónde vamos, qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Cuando hay una firme adhesión de la mente a algo conocible y no tengo temor a errar porque creo que tengo todo bajo control, ¿sí? Sin embargo, esta nueva circunstancia mundial nos deja a nosotros en esa postura, o sea, nos quita la mesa, nos corre el piso. De hecho, nos empezó a movilizar como empresas, como ciudad, como escuela, como país, como planeta, en un tiempo récord sobre la inmediatez, ¿sí? Nos quitó toda certeza, nos puso a pensar, por ejemplo, cómo se acabaron industrias, cómo cerraron negocios, cómo se destruyeron familias, cómo se dañó la salud física y mental, en cuestión de meses, ¿sí? Lo que podríamos tener como dado por hecho. Estaba completamente seguro. Entonces, ¿ahora qué viene? ¿Qué es lo que sigue para nosotros como ciudadanos, como agentes activos de una sociedad, como profesionales, como estudiantes? Empieza a surgir una nueva conciencia, queramos o no. O sea, aquí no es que yo no quiero, es que tocó. Porque nos toca empezar a aprender a enfrentar la incertidumbre en la que empezamos a vivir. ¿Por qué? Porque vivimos una época cambiante, donde los valores son ambivalentes. Escuchaba yo en una conversación informal a un historiador decir, mire, el siglo XXI se había demorado en llegar. El siglo XXI se abre oficialmente con esta pandemia, ¿sí? Y me parecía interesante el postulado de este historiador, porque evidentemente, o sea, miremos la educación del sector oficial. Por ejemplo, la educación del sector oficial, nosotros siempre hemos sido precarios a nivel de tecnología y ponernos a vanguardia en cuestión de 30 días, entre el mes de abril y mayo. Las empresas que no estaban sistematizadas para poder poner sus empresas al servicio de plataformas web, activar la economía a partir de los domicilios, por sus redes sociales y demás, les tocó ponerse en este servicio. Si hay algo que a mí personalmente me ha agotado a lo largo de estos 8 meses es la cantidad de capacitaciones. Es capacitación tras capacitación tras capacitación, pero no hay otra alternativa, ¿sí? Porque ¿cómo nos ponemos a vanguardia? Yo quedé supremamente anonadada y me imagino que ese fue el caso de la Universidad Cooperativa de Colombia, cuando la Universidad Industrial de Santander en cuestión del cambio del semestre tuvo que movilizar toda una plataforma para mover a más de 15.000 estudiantes.
Y los maestros tuvimos que movilizarnos, incluso los de ciencias humanas, que a veces le hacemos un poquito el feo a la tecnología, tuvimos que ponernos a la corriente, ¿sí? Entonces nos toca enfrentar la incertidumbre, porque o nos adaptamos o morimos, ¿sí? Como es la cuestión de las especies, o sea, adaptamos para seguir. Y pues es una época cambiante, los valores son ambivalentes. Lo que para unos es, para otros no tanto. Lo que para unos es conveniente, para otros no lo será. No sé cómo sea el retorno a la presencialidad nueva de nuestras empresas, de nuestras instituciones educativas. No sé cuáles vayan a ser los cambios financieros y económicos a nivel de seguridad en el trabajo, a nivel de incluso de contratos laborales después de esto. Se dicen, se especula mucho las situaciones, pero los cambios han de venir. Bien, queramos o no queramos. En este sentido, siendo nosotros, independientemente que ustedes sean egresados, pienso que uno de los cambios que no podemos hacernos la vista gorda es la formación continua y permanente. A mí me gustó cómo empezó Viviana esta charla cuando saludaba a los egresados y decía que estos espacios de, yo no lo diría capacitación, yo lo diría de reflexión, de intercambio, se crean en la UCC con la función de fortalecer los vínculos afectivos con los egresados. A mí me parecía muy pertinente esa frase, ¿no? Fortalecer los vínculos afectivos. Hombre, es que el egresado no sale y se despide de su universidad hasta aquí. Muchas gracias por todo. El egresado siempre va a llevar el nombre de su institución adelante. Y decía Viviana que esto se hacía con el fin de mantener un proceso continuo de desarrollo y formación. Muy pertinente porque resulta que como vivimos y vamos para una época de la incertidumbre, no sabemos cómo debemos estar preparados en muchos aspectos. Por lo tanto, debemos vivir en constante formación, capacitación, reflexión, investigación, publicación, lecturas y demás. En ese sentido, la educación se va a volver en un eje permanente para todos, no solo para posgraduados, para profesionales, para tecnólogos, técnicos, ¿sí? Y eso nos debe llamar como instituciones educativas a revisar, a repensar y a replantear si nuestra educación ha sido conservadora y ejercida por mentes conservadoras, ¿sí? Porque de todas maneras se ha llevado a cabo bajo un modo formal durante muchos años y ha funcionado porque nosotros somos hijos de esa educación. Pero la situación a partir de ya, porque ni siquiera digo de mañana, a partir de ya no es igual. A partir de hace 8 meses atrás empezó a ser diferente. Las condiciones del mundo han cambiado para todos, para ricos y pobres, para ancianos y jóvenes, para niños, para mujeres y hombres, han cambiado de una forma radical, sustancial, y no va a ir hacia atrás. Y esto exigirá unas nuevas aspiraciones educativas que tendremos que replantear, como currículo universitario, como normatividad empresarial, como misión, como visión, ¿sí? Las condiciones han cambiado y nos llevan, nos empujan a generar esos mismos cambios. Entonces, básicamente este equilibrio, así como Andrea lo presentaba en la diapositiva anterior, un enlace entre corazón y razón, aquí hablaría yo también, aparte del enlace, de un equilibrio que tenemos que llevar a cabo con esto. ¿Por qué? Porque es que el desarrollo de la inteligencia es inseparable del de la afectividad. Empezó Viviana presentando esta charla con esto. Hoy por hoy, los que están haciendo selección de personal para empresas, no voy a decir el nombre de una de las grandes bolsas de empleo a nivel nacional, pero soy cercana al psicólogo de selección de esta gran bolsa de empleo, y él decía que muchas de las cosas que se revisan en un perfil, en un currículum vitae, es exactamente eso, ¿no? Ya no solamente lo cognitivo, porque es que lo cognitivo está en constante capacitación, en constante preparación, pero sí interesa mucho los lazos emocionales de las personas que van a emplear. Recuerdo la experiencia de un exalumno que se trasladó de la UIS a participar a una beca en la Universidad de los Andes y me describía muy
impresionado, que él iba preparado con muchas preguntas. Él iba a aspirar para una beca en una carrera de salud, y decía, me pareció muy curioso que me preguntaban cuántos idiomas hablo, si hago ejercicio, si he participado de algún voluntariado. Entonces uno dice, bueno, ya hay una visión mucho más holística, mucho más integral, mucho más progresista de qué es lo que yo deseo, qué es el profesional que necesito, cuál es el empleado que me conviene, ¿sí? Porque lo cognitivo lo puedo arreglar, pero la parte emocional, ¿cómo? O sea, ¿cómo genero un buen ambiente, no solo de trabajo, en cuanto a la situación moral, la competencia y demás? En ese sentido, es un llamado a todas las entes educativas, en este caso por el contexto que estamos hoy, a la universidad, porque se ha considerado el alma mater, el campus, el templo de la razón. Pero también hay que reconocer y conocer los límites. Se necesita negociar con lo que está por fuera de lo que llamamos racionalidad cognitiva. La racionalidad también, dice Edgar Morin, estas palabras no son mías, debe reconocer los límites de la lógica y negociar con lo que aparentemente es irracional. No es gratuito que hoy las empresas y las universidades, los centros educativos y laborales tengan que tener dentro del desarrollo de su bienestar laboral el programa de salud mental, ¿sí? Ya anteriormente uno como profesor creía que solamente cuidaba y prevenía la salud mental en los menores de edad. Muchas universidades están cuidando eso en sus estudiantes. Si ven índices de depresión, alguna situación de suicidio y demás, se tiene que enfrentar así el joven sea mayor de edad. Entonces son cosas que ya no podemos dejar por fuera. Tenemos muchísimos profesionales racionales en su área, pero pueden ser completamente irracionales en su vida privada. Y pensaría alguien incauto que eso no afecta, desde que me cumplan mi trabajo, pero es que nosotros no somos fragmentos, nosotros somos seres humanos holísticos integrales. Necesitamos reformular ese pensamiento, puesto que la inteligencia ciega se vuelve inconsciente e irresponsable. Yo ponía entre paréntesis la palabra lobotomía y quimioterapia, porque en su momento desde la inteligencia y desde la racionalidad, estas acciones eran el non plus ultra, era lo que se necesitaba, era la panacea. Dice un estudiante mío de medicina, decía, profesora, en unos años la quimioterapia se va a ver como un método de tortura. En unos años, pero en este momento desde la racionalidad es lo que sirve. Entonces, estos ejemplos para traer a colación de que no podemos ser tan cuadriculados en dejar solamente todo a lo cognitivo y pensar y asumir, como nos decían antes las abuelas, mijita, es que cuando usted llega al trabajo deja sus problemas en la puerta. No es posible. No es posible que si yo enviudé hoy, que si murió mi hijo, esta semana yo tenga los 5 días de calamidad doméstica que me da la ley y el día lunes me pueda presentar muy tranquila a la oficina sin que esto haya afectado. Entonces, es poder observar al ser humano desde una posición mucho más holística para llegar también a una comprensión. En ese sentido, esta pandemia lo que hizo fue acelerar una nueva conciencia para aprender a surgir. Y hay que enfrentar algo que nos da mucho miedo a los seres humanos y es la incertidumbre, porque uno siempre necesita por naturaleza sentir que está pisando en suelo firme para dar el siguiente paso. Pero la verdad es que vivimos en una época cambiante, donde cualquier cosa puede modificar nuestras creencias, nuestros modus vivendi, nuestros estilos de vida de un tiempo para otro, como se evidenció a raíz de esta pandemia. En ese sentido, se hace muy necesario contextualizar el aprendizaje. Y cuando yo hablo de aprendizaje, no hablo solamente de instituciones educativas, porque uno también aprende en su trabajo. Uno aprende de su jefe, aprende de sus colegas, aprende en sus negocios, aprende de los errores, de las caídas, de las victorias. Pero se hace necesario contextualizar ese aprendizaje, disciplinando la mente, enseñando a pensar de forma compleja la formación constante. Yo pienso que una de las virtudes que nos trae este tiempo es que tenemos que aprender a vivir, aprender a pensar. Ya no podemos estar en una vida frugal, superflua, porque la situación amerita entender los movimientos del mundo para saber cómo accionar en ellos. Y esto no es un mensaje de desesperanza,
Al contrario, uno ve a los chicos en formación, incluso en la universidad, que ya tienen un poco más de conciencia social y tienen temor de salir a un mercado laboral, ¿sí? Porque el mercado laboral es muy cambiante, la situación financiera ahorita va a tornar unos cambios sustanciales. Y no se trata de un discurso de desesperanza, al contrario, yo pienso que estas generaciones que tenemos un poquito más de experiencia, debemos ser la inspiración para marcar caminos, pero son ellos quienes deben llevar las herramientas propicias para estos tiempos. Entonces, la invitación también a las universidades, a las instituciones educativas, incluso a las empresas, es qué profesional piensan ustedes formar dentro, o sea, proyectar dentro de su currículo para arrojar a la nueva sociedad demandante. O sea, ¿qué es lo que estamos formando en aulas de clase? ¿Qué es lo que los empresarios esperan recibir fuera? Y por eso la articulación del mundo laboral con el universitario, porque no podemos ir en caminos diferentes. ¿Cómo vamos a preparar nosotros a los jóvenes para un mundo totalmente nuevo? Si realmente nosotros todavía no lo estamos, no estamos listos para enfrentar ese mundo nuevo. Esto es una muy buena oportunidad para comprender las nuevas e inciertas dinámicas, ¿sí? En cómo está funcionando la sociedad. Y respuestas como un manual de recetas no vamos a obtener. No vamos a obtener, porque todos estamos pensando en caliente. Pero sí es una muy buena oportunidad de investigación dentro de, a nivel del mercado laboral, de la fuerza laboral, y a investigación a nivel del campus académico. ¿Cómo vamos a articular estas nuevas incertidumbres y cómo nos preparamos? ¿Cómo articulamos educación básica, media, técnica, tecnológica, profesional y mundo laboral? Yo quisiera despedirme para respetar el tiempo que nos fue asignado con este cortometraje y quiero que prestemos atención mucho a la simbología que vamos a ver en él. No se preocupen por el audio, porque es cine mudo y no afecta el hecho de que no puedan escuchar, simplemente puedan observar las imágenes. Pero quisiera que me confirmaran si están viendo la pantalla. ¿Sí? ¿La plataforma de Disney? No lo están viendo la aplicación. Ay, qué pena. No comprendo. ¿No la están viendo? No. No, Dalia. Ya voy a dejar de compartir para compartir la siguiente. No, yo sí estaba viendo. ¿Sí? Ay, ¿en qué irá? Bueno, no sé, estoy compartiendo nuevamente, no sé si lo vean. No, creo que no lo están viendo. De pronto desde YouTube. No, en este momento no, pero antes sí estábamos viendo, o por lo menos yo. Caray. Ahí por lo menos vemos qué clase profesional en el currículo. No, pero no están viendo la proyección. Esto, Dalia, yo creo que de pronto desde YouTube y compartir desde ahí. Sí, ya lo hice, pero Teams tiene ese problema que si no se carga la presentación no permite luego ver. Bueno, entonces no vamos a esto hace parte de los cambios. Entonces, les voy a dejar, búsquenlo por favor, quienes no lo conozcan, para que lo puedan ver en su rato libre. El cortometraje es de Pixar, se titula La Luna. Quiero que analicen muy bien los elementos generacionales que se emiten en ese cortometraje y que nos van a permitir comprender de una forma un poco más didáctica estos cambios y estas brechas generacionales que podemos estar ocasionando.
y cómo enfrentar esas nuevas incertidumbres y cómo no tener desesperanza, porque es que las herramientas van emergiendo y nos vamos adaptando a esta situación. Y pues esta frase, quise cerrar con esta frase porque me parece que encierra el mensaje final de este cambio que se aproxima, y es que me importa el futuro porque pasaré el resto de mi vida en él. Woody Allen nos deja esta frase y es absolutamente cierta. Ninguno de nosotros tiene la carta magna de cuándo termina nuestra vida. No sabemos cuánto tiempo nos resta en estos cambios, y los cambios vienen, queramos o no. A mí me da un poco de risa porque con mis colegas yo lo había profetizado para el 2025, pero creo que la pandemia adelantó bastante esto. Entonces la invitación a todos es esto, seguir en lo que estamos haciendo hoy, ustedes y yo, mi compañera Andrea, articulados con la UCC. Es esto, es el intercambio, las reflexiones, las inquietudes, las dudas. No tenemos respuestas ciertas, porque dar una respuesta cierta en este momento sería un poco irresponsable, porque hay que ver la dinámica de los cambios, pero sí sentarnos a pensar y accionar. Accionar desde la investigación, desde la intervención, desde las acciones, desde la formación. Entonces, creo que este es un muy buen avance, esta invitación que nos hacemos interuniversidades para cambiar discursos. Y con nuestra compañera y colega Andrea quisimos dejarles estas referencias bibliográficas para ampliar, para aquellas personas que quieran profundizar en estas pesquisas, a Howard Gardner con las comentas interesante este texto, Goleman con la inteligencia emocional, ese es mucho más conocido, y Edgar Morin, que es uno de sus textos de pronto un poco más recientes, que son los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Entonces considero que son textos que se pueden abordar tanto para la situación de la educación como para el mundo de fuerza laboral. Yo les agradezco a todos ustedes por la generosidad en su tiempo y en su atención, a Viviana por la invitación, y esperamos que pues esta reflexión nos haya podido permitir compartir algo. Muchas gracias. Y respetamos el tiempo. Muy bien. No sé si Viviana está conectada. Sí, señora. Sí. Pensé que estaba hablando y tenía el audio cerrado, qué pena. No, tranquila. Bueno, darle las gracias. Excelente, gracias. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Así, sí, señor. La señora Marta Patricia Gómez, le damos la palabra. Buenas noches. Agradezco la excelente conferencia que facilitaron doctoras. Me llegó al alma. Hay muchas, es decir, le pusieron sentimiento a la virtualidad. Una pregunta. Frente a la inteligencia, es decir, en este momento, un aspecto importante cuando hablaban también de los perfiles es lo de la inteligencia emocional, ¿sí? Por decirlo algo, administrar esas emociones en pro beneficio de una convivencia en un entorno laboral o un entorno familiar, ¿sí? Cuando ustedes dicen abrir el corazón y cuando el estudiante tuvo la empatía con la doctora inicialmente de su intervención, a veces, ¿qué límites debemos poner? ¿En qué momento podemos poner límites para que no pase que pase de una empatía y no pase a otro nivel? Porque a veces uno tiene empatía con los estudiantes y a veces se corre riesgo de que se traspasen los límites del respeto y la disciplina, ¿sí? Desde sus experiencias han manejado ese proceso de la empatía y los límites que se deben tener con los estudiantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y créanme que en el momento en que, como dije, abrí mi corazón ante mis estudiantes, fue un riesgo.
fue un riesgo a estos estudiantes, a los de bachillerato, sobre todo con ellos, porque los de la universidad fueron muy respetuosos. Ellos lo que hicieron fue: tranquila, profesora, entendemos, y continué mi clase. Y ahí fue cuando ya luego en la tutoría la estudiante me dijo: profesora, yo entré antes de mi compañero, que quería decirle que yo estoy pasando por una situación similar. Entonces, pues ellos fueron, es un curso que di el semestre pasado de trabajo de grado. En cuanto a la escritura, yo les asesoro la escritura de sus trabajos de grado. Y ya son estudiantes de último semestre, entonces pues ellos fueron muy respetuosos y comprensivos. En cuanto a los estudiantes de bachillerato, son estudiantes se graduaron el año pasado de 11 grado. Abrí mi corazón, ¿por qué? Porque es que estaba leyendo con ellos el libro de Fernando Savater, Ética para Amador, y había un fragmento en el que Savater hablaba de qué hago con la información que yo recibo éticamente. ¿Qué hago? Entonces, antes de leer ese fragmento, les compartí. Y ahora, y con base en ese ejemplo de vida personal, les dije: ¿qué van a hacer ustedes con esa información que les acabo de dar? Pero estaba contextualizado en un texto de ética. Entonces, yo en primer lugar tomé el riesgo, me arriesgué a hacer, y afortunadamente la respuesta fue positiva. Sí. Porque una niña me dijo: profesora, queremos decirle que no vamos a hacer nada con esta información, no la vamos a divulgar porque la conté a un curso en particular, ¿sí? Y antes le agradecemos, porque en este salón hay niñas, hay compañeras que se han querido quitar la vida porque sus novios las han dejado. Entonces, no solo genera empatía, sino que también nosotros, o en mi lugar, en mi profesión, nosotros los maestros somos modelo. Somos modelo para los estudiantes. O sea, si esa persona está pasando por esta situación, y no es la situación, es cómo yo manejo esta situación. Es enseñarles a ellos a cómo manejar la situación. Porque situaciones vamos a tener muchas en la vida. Muchas. Y si yo me pusiera a contarles acá las situaciones, pues son muchísimas las que hemos afrontado. Entonces, yo pienso que es mirar quiénes son las personas, mirar el contexto en el que se está abriendo el corazón. Por ejemplo, yo lo hice aquí, yo no lo abro con todo el público y con todos los escenarios, sino lo hice en este momento también para ejemplificar lo que está pasando en pandemia, todo lo que emerge, porque es una reflexión, emergen tantas situaciones, porque yo estoy aquí en casa, como ustedes pueden ver, este es mi lugar de trabajo, pero afuera está mi hijo, que en ocasiones toca la puerta, y más en las mañanas cuando estoy en jornada laboral: mamá, la plataforma, mami, tengo que tal cosa, que la vecina timbra, que por X motivo. Entonces son tantas cosas que tenemos que movernos, ¿no? Y es como decirles a ustedes, somos seres humanos, y laboralmente, profesionalmente surgen tantas cosas, pero debemos mirar que estas situaciones nos deben llevar. Si no las estoy manejando de la mejor manera, debo empezar a trabajar en esto. Entonces, de todo aprendemos, porque esta situación lo que hizo fue mostrarnos lo que necesitamos, o mostrarnos que efectivamente vamos por buen camino y podemos ayudar a otros, o que otros nos pueden ayudar a nosotros. No sé si respondí la pregunta. Totalmente, porque es decir,
es mostrar que la otra persona que está en la pantalla en calidad de profesor es un ser humano que tiene sentimientos y emociones y también está sujeto a muchas circunstancias del entorno que pueden afectar su desempeño. Es decir, pasó esto, está quedando, un momentico por favor, es decir, no es una persona que está alejada y que está en un entorno donde todo es equilibrado, donde todo es perfecto. Entonces es un claro ejemplo cuando uno debe tener, mostrarse tal como un ser humano con sus sentimientos y emociones. Gracias, doctora, totalmente. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias, jefe Marta, por su aporte. Bueno, darle las gracias, profe Andrea, profe Dayana, por su tiempo, por brindarnos este espacio, súper interesante realmente, y sobre todo, bueno, que aprendimos bastante esta noche. Y bueno, darle las gracias a los participantes que nos acompañan de otras ciudades por apoyar este ciclo de capacitaciones y de conferencias que manejamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y buena noche para todos. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.